Muy buenas tardes. Reciban un saludo a toda nuestra comunidad universitaria de Lima, Juliaca y Tarapoto, y también a todos los que están conectados en este webinar, organizado por la Oficina de Seguimiento de Egresados, cuyo título es Habilidades para el profesional del futuro post-COVID. Para iniciar este programa, los invito a que me acompañen a tener palabras de oración. Inclinemos el rostro ahí donde estamos. Amante Padre, gracias te damos, Señor, por el don de la vida. Gracias también, Señor, te damos porque permites estos espacios de encuentro para poder actualizar, para poder aprender, Señor, y hacer frente a los desafíos. Una bendición especial por nuestra ponente, la doctora Carla Olivieri, por su disertación. Una bendición especial también por su familia y por sus proyectos. Te invitamos a que estés en medio nuestro. Por amor a Jesús. Amén. Bueno, en esta oportunidad queremos explicarles cómo va a ser el desarrollo de este webinar. Los primeros 45 minutos estará nuestra ponente teniendo la disertación. Los últimos minutos ustedes podrán hacer sus preguntas y ella va a poder responderlas, así es que ustedes pueden ya hacer sus preguntas en el momento que ella esté dando su presentación. También vamos a compartir un link de asistencia que nos encantaría que ustedes puedan registrarse y un link también con una encuesta de satisfacción. Ambos recursos nos gustaría que ustedes le den el uso correspondiente. En esta oportunidad tenemos el privilegio de tener en nuestro medio a la doctora Carla Olivieri. Gracias por aceptar nuestra invitación. Permítanme compartir un poco su trayectoria. Ella es rectora de UCAL, PhD en Liderazgo y Educación, magíster en Gestión Educativa y tiene un máster en Marketing. Es autora de los libros Yo fuera de la caja en el 2016, Mi hijo es hiperactivo, el tuyo, en el 2019, Mujeres fuera de la caja en el presente año. Ella es speaker internacional y consultora organizacional en temas de liderazgo, felicidad, empoderamiento de la mujer. Ella es presidenta del CADE de Educación 2020, miembro del directorio de CEDRO, de Vidahuasi Hospital de Cáncer Pediátrico, de la Red de Mujeres Empresarias, del Comité de Educación de AmCham y COFIE. Ella es mamá de 5 hijos y nadadora competitiva en estilo mariposa en aguas abiertas. Bienvenida, doctora Carla Olivieri, el tiempo es suyo. Gracias, Jessica, por la linda presentación. Y bueno, es un gusto estar con todos ustedes. Gracias por conectarse y compartir este espacio conmigo. Y qué lindo estar con egresados también, ¿no? De la UPU. He preparado una presentación que combina dos cosas principalmente. Combina aprendizajes que he recogido gracias al COVID, y digo gracias porque si bien es cierto el COVID ha sido complejo para todos, sí, siempre lo complejo tiene un lado positivo y en este caso han sido muchos aprendizajes. Y lo estoy combinando con los resultados cuantitativos de una investigación que vengo haciendo, todavía no la concluyo, pero sí he terminado la fase cuantitativa de una encuesta a más de 500 ejecutivos en Lima sobre las habilidades que consideran hoy más relevantes, o más que hoy, cómo ciertas habilidades se consideraban antes del COVID y cómo estas pueden permanecer igual o han cambiado producto de los aprendizajes del COVID. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Y aprovecho también de compartir con ustedes mis coordenadas. Acá al lado derecho pueden encontrar mis redes sociales para seguir la conversación. Y también porque muchas veces me hacen preguntas y yo feliz de contestarlas, principalmente por Instagram, que es lo que más uso últimamente, y siempre comparto videos y posts de temas del día a día que voy viviendo y eventos. Entonces, quiero comenzar. ¿Qué pasa que no pasa? Ya.
compartiendo esta imagen con ustedes. Este es un edificio emblemático, es un hito de la arquitectura, que es un edificio que se llama The Needle, la aguja, que queda en Seattle, en Estados Unidos. Y es un edificio emblemático porque son tres estructuras muy delgadas que sostienen una estructura gigante y muy pesada en la parte superior. Una estructura que tiene centro de convenciones, restaurantes, oficinas, de todo tiene. Y lo complejo es acá ver cómo es que logra sostenerse. Por eso, a nivel arquitectónico, es algo que se estudia muchísimo. Y obviamente la respuesta la tienen ustedes, que es que se sostiene gracias a que tiene muy buenos cimientos. Y los cimientos son la base para que cualquier edificio, cualquier estructura se sostenga. Que si viene un terremoto, viene un huracán en otro país, puede ser que los golpee un poquito, pero difícilmente se van a caer si es que tienen buenas estructuras. De nada nos sirve tener una linda fachada de una edificación si no tienes estos cimientos muy sólidos en el fondo. Y lo mismo sucede en nuestra vida personal y profesional. Muchas veces nos dedicamos a la fachada, muchas veces nos dedicamos a llenarnos de logros y estrellitas y creemos que eso es lo que nos va a convertir en personas no solo exitosas, sino en líderes. Y en realidad el COVID nos ha evidenciado cómo el liderazgo no es solamente tener frasecitas bonitas y motivacionales, sino que el liderazgo se basa en justamente qué tan sólido estás construido tú por dentro. El liderazgo no son cosas que con las que se adorna por fuera, sino lo tienes que construir por adentro. Y con el COVID lo hemos vivido. Los líderes de organizaciones o de áreas que han logrado no solamente sobrellevar los retos terribles y difíciles del COVID, sino que inclusive han podido aprovecharlos, son quienes han podido construirse por adentro primero. Y este primer aprendizaje es una de las cosas que a mí me ha quedado más clara producto del COVID, que el liderazgo es de adentro hacia afuera. Y se refleja también en esta encuesta que les había comentado. Antes del COVID, alrededor del 30% de los líderes ejecutivos consideraban el liderazgo personal, es decir, esta habilidad de poder liderar equipos, pero primero siendo capaz de liderarme a mí como persona, teniendo un propósito, teniendo objetivos, metas y un plan estratégico personal a nivel individual, mientras que a raíz del COVID, hoy más del 60% de los ejecutivos lo considera muy importante. Y este factor es súper relevante porque muy pocas empresas le dedican tiempo a formar a sus ejecutivos al desarrollo de su propio liderazgo personal. Muy pocas personas le dedican tiempo a desarrollar su plan estratégico personal. Estoy segura que un montón de ustedes va a decir, ay, pero yo sí sé, tengo metas, tengo ambiciones, pero no lo tienes por escrito. Son poquitísimas las personas que tienen un verdadero plan, así como hacemos en las empresas con análisis FODA, de tu visión, tu misión a largo, mediano plazo y tus objetivos del año, y con un plan de acción que vas monitoreando durante todo el ejercicio. Y hoy esto es más que relevante, porque la motivación es resultado de a dónde vas, cuál es tu destino. Y a veces lo confundimos con el éxito. Muchas veces pensamos que el éxito es mi destino, que el éxito es lo que me va a producir felicidad. Y entender la diferencia entre éxito y felicidad es fundamental, porque el éxito confunde. Confunde porque cuando tú logras el éxito, es decir, obtienes un resultado positivo como me ascendieron, me contrataron, ingresé a la universidad, me gradué, me caso, estos hitos de éxito, de logros, te hacen sentir como si eso fuese la felicidad. Y esos son momentos de felicidad. La felicidad es algo más sostenible, es algo que produce un estado emocional en ti permanente, que cuando tienes momentos difíciles como los actuales, te vas a bajonear un poco, pero hay algo que te regresa a tu centro de gravedad. El éxito es bueno, es positivo apuntar a ser exitoso, pero hay que saber manejarlo, porque puede ser como esta metáfora, como el maquillaje, que el día que tenemos una fiesta nos producimos y nos vemos increíbles, pero cuando volvemos de la fiesta y nos lavamos la cara,
algunas personas podemos decir, ay, ¿cómo no me veo así de bonita como con el maquillaje todos los días de mi vida? Y empezamos a vivir a través de nuestros logros, a través de nuestro éxito, y empezamos a valorizarnos y a juzgarnos como individuos a través de los ojos de otras personas, como otros nos ven a nosotros. Y lo importante es valorarnos y juzgarnos, evaluarnos a través de nuestros propios ojos, de nuestros propios parámetros de lo que significa éxito. Pero si no defines cuáles son esos parámetros en tu plan de liderazgo personal, vas a vivir a través de lo que la sociedad cree que es éxito, este estereotipo de lo que simboliza éxito, y nunca vas a estar satisfecho. Entonces, otro aprendizaje es que muchas personas apuntamos al éxito y pensamos que el éxito va a producirme felicidad, pero yo creo que tenemos que invertir la ecuación. Es al revés. Primero tenemos que diseñar qué significa felicidad para cada uno de nosotros. ¿Qué significa felicidad para mí? Que es muy diferente de lo que significa felicidad para Jessica o para mis hijas que están acá cerca de mí. Cada uno de nosotros tiene que trabajar en definir cuál es tu parámetro de felicidad para ti. ¿Cómo te ves de aquí a 10, 15 años? Y con esa imagen, que tiene que ser emocionante, importante, linda, que te ilusione, empiezas a definir tus objetivos del año. Y cuando apuntas a felicidad, el éxito va a venir como uno de los resultados. Y cuando tienes éxito, viene la plata, viene un montón de otras consecuencias. Pero muchas veces creemos que la plata me va a producir felicidad, que el éxito me va a producir felicidad. Y en realidad es al revés. Pero hay que meterle esfuerzo y tiempo. Otro tema que el COVID nos ha invitado a preguntarnos tiene que ver con algo tipo, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Y ¿qué cosa es más importante? ¿Mi presente define mi futuro o mi futuro define mi presente? Las dos cosas son ciertas. Obviamente, lo que yo hago hoy o dejo de hacer el día de hoy va a definir a dónde termino yo más adelante. Sin embargo, mucho más importante es definir primero mi futuro, definir cuál es el destino, y en base a ese futuro, ese objetivo, ese propósito, yo empiezo a definir las metas de mi hoy. Eso te da foco. Y tener foco va a incrementar tu productividad, tu eficiencia, y te vas a acercar mucho más, de una manera mucho más eficiente al futuro que tú deseas. Con desvíos, por supuesto que sí, pero cuando tú tienes un destino, tu mente te va a llevar ahí. Y para ello, también he aprendido que todas las personas tenemos que vivir como un CEO. El CEO, que es un gerente general, Chief Executive Officer, es la cabeza del executive, de hacer que las cosas se ejecuten. El CEO defiende el propósito de la empresa, pero tiene un plan para hacer que las cosas sucedan. Y a nivel de nosotros como individuos tenemos que hacer exactamente igual. El liderazgo personal es convertirnos en los gerentes generales de nuestra propia vida, definir un destino y defenderlo, apostar por él con ilusión, pero tener un plan y hacer que las cosas sucedan en nuestra propia vida. Y ese es un aprendizaje del COVID que hoy las empresas están valorando muchísimo más. Amarrado a eso está el liderazgo emocional, que es algo que ni siquiera se consideraba como una de las habilidades que se buscaban al momento de reclutar o en los planes de capacitación de las empresas. El liderazgo emocional es mantenerte en control, es entender tus emociones, tus estados de ánimo, entender que tienes días buenos y que también tienes días malos, sin considerarte una persona negativa o depresiva porque tienes días malos. El liderazgo emocional simplemente es reconocer cómo están tus emociones, y si tienes un día malo, ok, lo vas a sentir porque eres humano, pero no te vas a permitir quedarte ahí abajo todo el tiempo. Y sabes que si este liderazgo emocional lo amarras a tu propósito, es el propósito lo que te va a sacar del piso. Por eso es tan importante tener un para qué, un destino. Es un motor de Fórmula 1 que nos metemos en el cuerpo. Y miren cómo ahora
Antes las empresas casi no lo consideraban como muy importante, pero hoy más del 70% de las empresas sí lo ven relevante. Esta capacidad de las personas que puedan trabajar sus estado emocional. Y amarrado a eso también está la autonomía. Antes ni siquiera aparecía en las habilidades como una cosa relevante. Hoy, más del 70% de los ejecutivos consideran que la autonomía, es decir, que los ejecutivos del futuro puedan generar confianza para que el jefe deje de ser jefe vigilando y supervisando, sino se convierte en un líder, pero para dejar de ser jefe tiene que confiar en las personas porque sabe que se adueñan de sus responsabilidades, de su rol y son CEO, ejecutan, demuestran con hechos que en lo que se comprometen lo van a cumplir. Y eso es hoy más que nunca valorado porque todos estamos trabajando lejos de nuestros líderes, de nuestros jefes. Y esta autonomía es vital para generar la confianza que las empresas necesitan para avanzar. También he aprendido que la pasión es fundamental. La pasión nace de ese propósito. El propósito genera mucha pasión, muchas ganas, mucha ilusión. Es fundamental, pero no es suficiente. El talento, es decir, desarrollar mis habilidades, seguir mejorando, también son importantes. Y por supuesto la responsabilidad y trabajar durísimo también lo es, pero tampoco son suficientes. Como me presentó Jessica, yo soy nadadora, yo soy mariposista, y yo siempre he tenido mucho talento para el deporte y he trabajado y sigo trabajando durísimo en mis entrenamientos y siempre soy la alumna ejemplar de todos mis entrenadores y me aman porque soy una chancona en el deporte. Todo lo que aparece en mi pizarra, en mi rutina, todo lo que me dice mi entrenador, yo todo lo voy a cumplir. Sin embargo, siempre me costó mucho agarrar medallas, siempre me costó mucho el podio. Y nunca me explicaba por qué, porque comparaba mis tiempos en los entrenamientos y con mis entrenamientos yo era fija para podio, pero no lograba el podio. Hasta que mi entrenador me dijo, Carla, tú tienes talento porque te nace nadar, tienes potencia, etcétera, tienes una ética de trabajo súper fuerte, pero tus entrenamientos físicos van con estrellitas, pero tu entrenamiento mental está en cero, jalado. Y dicho y hecho. Entonces aprendí, gracias al deporte, y hoy con el COVID más, que el músculo más importante de nuestro cuerpo es entrenar la cabeza. Porque tú puedes haber terminado primer puesto en la universidad, puedes trabajar durísimo, sacarte la mugre, siempre sobresalir, pero si tu cabeza no acompaña esa capacidad, haciéndote creer que sí puedes, haciéndote creer que tienes derecho a poder también, y enseñándote a mirarte, no solamente por tu lado negativo, que es lo que principalmente hacemos, sino con el ojo que mira tus fortalezas, es fundamental. Naturalmente, las personas estamos entrenadas a que cuando sentimos miedo o viene un proyecto o algo difícil, empieza a activarse el miedo. Y el miedo tiene una principal estrategia, que es que mientras que tú quieres ir por acá con un proyecto o algo que tienes que hacer o quieres hacer, el miedo va a empezar a hacer notar todas tus debilidades, que no eres buena, que las otras son mejores, que esto, que el otro, no sé qué. ¿Para qué? Para convencerte de tirar la toalla y llevarte por otro camino. Revertir eso depende solamente de nosotros, de identificar al miedo cuando se activa con los puntos débiles y nosotros activar nuestros puntos positivos. Yo tengo un cuaderno, que es este de acá, que tiene la imagen de Wonder Woman, de la Mujer Maravilla. Me lo regaló un chico que trabajaba en UCAL, Adrián, y yo siempre he batallado con el miedo y nunca me he visto como la Mujer Maravilla, es todo lo contrario. Y cuando me regaló este cuaderno, me di cuenta que él me miraba como Mujer Maravilla y me lo dijo. Pero yo dije, pues, si supiera todo lo que yo vivo por dentro. Y convertí este cuaderno en mi terapia, en parte de mi entrenamiento del músculo mental. Y yo acá registro mis fortalezas. Empiezo a registrar, trato todos los días de registrar algo positivo que descubro de mí, lo que sea. Y lo escribo para poder releerlo. Y también escribo mis logros para acordarme de ellos. Entonces, cuando se me activa ese miedo que te paraliza o siento que soy menos, que voy a ser
no voy a ser capaz de hacer realidad un proyecto, un sueño o algo, yo abro mi cuadernito y lo leo. Y eso también tiene que ver con otra habilidad que tiene que ver con nuestra línea de carrera, que muchas veces pensamos que la edad le pone fecha de vencimiento a nuestro desarrollo y nada que ver. Nosotros le ponemos fecha de vencimiento a nuestro crecimiento profesional el día que dejamos de aprender. Porque el día que dejas de aprender, ese día dejas de aportarle valor a la organización, dejas de enriquecer tu vida con cosas nuevas y dejas de aportarle valor también a tus relaciones. Entonces, el aprender a lo largo de la vida tiene que ver con la mentalidad de crecimiento, que es otra de las habilidades que han aparecido en el radar de las empresas a raíz del COVID. Antes, menos del 30% lo consideraba como muy importante y hoy más de la mitad de los ejecutivos lo considera como muy importante. La mentalidad de crecimiento es la mentalidad que le da la oportunidad a la mejora continua, a que le dice que que siempre puedo ir mejorando, que no somos un producto terminado. Y tiene que ver con esto que a mí me encanta. Este es un aprendizaje para mí bien importante porque yo he sido de mentalidad fija, es decir, que cuando algo no me salía bien decía, esto no es para mí, yo no sirvo para esto. Pero ahora he aprendido, bueno, a la raíz de muchos golpes, he aprendido que tenemos que llenar nuestra vida de todavías. Y la mentalidad de crecimiento es eso, que si no te sale bien algo ahora, no quiere decir que no eres para eso, sino que todavía no estás ahí. Y si logras algo positivo, eso no quiere decir que es el fin, sino que te va a permitir aumentar la complejidad o ir creciendo. Y esta mentalidad que le da la apertura al cambio es vital. Y también tenemos que asociarla a entender que no debemos sobreexigirnos, porque muchas personas quieren ser perfectos y buscamos la perfección. Y buscar la perfección es esclavitud, porque primero que nadie es perfecto, y la imperfección es también valorar nuestras diferencias. Lo que nos hace un poco diferentes es lo que nos hace únicos. Y lo que sí tenemos que hacer es dejar de exigirnos sobresalir en todo, sino detectar cuáles son esas habilidades que para nosotros son clave y que además las disfrutamos, y en esas 2 o 3 volvernos extraordinarios. Y en todo lo demás, lo indispensable para desenvolverme, pero no busquemos ser los maravillosos y los superhéroes en absolutamente todo. Es más, ni siquiera los superhéroes son buenos en todo, porque ahora que lo pienso, si nosotros ponemos a Aquaman a volar, se estrella. Y si a Superman lo metes al mar a nadar, se ahoga. Entonces, busquemos cuáles son nuestros superpoderes y enfoquémonos estratégicamente en ser extraordinarios en ellos y no en todo. Y este tema de la búsqueda de la perfección también tiene que ver con el desarrollo de la capacidad analítica, que está amarrada a otra habilidad que les voy a compartir siguiendo esto. La capacidad analítica es muy importante y vemos que luego del COVID, 58% de los ejecutivos lo considera muy importante, casi el doble o más del doble de como era considerado antes del COVID. La capacidad analítica, que también la entendemos como el Big Data, es cómo podemos analizar profundamente mucha información. Pero miren esta otra habilidad que antes no estaba en el tablero de habilidades de los ejecutivos, y hoy sí, la agilidad. La agilidad hoy es mucho más valorada que antes. Antes 15% lo consideraba muy importante, hoy más del 70%. Que es, tú puedes ser bueno analizando mucha data, pero no te puedes paralizar buscando la perfección en lo que analizas para tomar una buena decisión. Junto con eso, tienes que arriesgarte. Tienes que arriesgarte y aprender a tomar decisiones rápidamente, aunque no cuentes con toda la data analizada. Y esto hoy es vital. Yo lo he vivido en carne propia y en UCAL, con mi equipo, hemos definido un mantra del COVID y el tema de agilidad para mí fue
factor crucial para absolutamente todos. ¿Por qué la agilidad? Porque si no reaccionabas rápido, el COVID te comía la coyuntura. Te ibas al piso, le fallábamos a nuestros alumnos, a los profesores, etc. Había que reaccionar rápidamente. Y no necesitas en realidad tanta información para tomar decisiones rápidas. Las oportunidades están ahí y a veces nos paralizamos queriendo tener la perfección de los datos, pero no, hay que aprovechar las oportunidades porque son más rápidas en desaparecer que nuestra capacidad de análisis. Y esta otra habilidad antes ni siquiera existía, la capacidad para trabajar multiplataforma. Hoy prácticamente el 80% de los ejecutivos lo considera sumamente importante, que esto significa convivir entre el mundo presencial, digital, en una estructura que no necesariamente es de las típicas en la que organizamos, convivimos, sino en una estructura que de repente no tiene estructura y que yo veo que mi línea de carrera no va creciendo porque yo veo que voy pasando de un puesto a otro, sino porque me están asignando más responsabilidades y puedo vivir con eso. Reconozco que eso es un reconocimiento a mi labor. Entonces, convivir con nuevos sistemas organizacionales va a ser un tema permanente, porque el mundo es tremendamente cambiante, es dinámico y es incierto. Estando en el 2020, estamos mucho más cerca al año 2030 que al año 2010, a pesar que tenemos 10 años de diferencia entre ambos lados, pero estamos muchísimo más cerca al futuro que al pasado. Y con eso tenemos que aprender que la estabilidad no significa que las cosas se queden como están, o que las estructuras en las organizaciones sean tal como me las enseñaron en mi libro en la universidad. No, el mundo cambia así. El cambio es de esta manera. Y si yo me quedo así, eso, en lugar de producir estabilidad, es todo lo contrario. Voy a producir inestabilidad en mi vida profesional y personal. Lo que tenemos que hacer es aprender a seguirle el ritmo al cambio. Es decir, convivir con el futuro, y nuestra flexibilidad para trabajar en diferentes diseños estructurales, organizacionales, tecnológicos, presenciales, etcétera, tiene que ser una parte de mi vida. Por supuesto que el trabajo en equipo también, pero el trabajo en equipo que no es lo mismo que trabajar en grupo. El trabajo en equipo hoy con el COVID es más importante, siempre fue importante, pero hoy es más importante porque es un trabajo en equipo en donde la confianza es fundamental, en donde el equipo tiene que también aprender a trabajar como equipo multiplataforma, porque no siempre vas a estar presente. Y esto te va a abrir oportunidades para que tú puedas traspasar fronteras más adelante. Porque si te sientes cómodo trabajando en multiplataforma, puedes trabajar físicamente en el Perú, pero interactuar con personas en cualquier parte del mundo y desenvolverte como pez en el agua. Y por supuesto, la visión estratégica hoy se le sube el volumen, pero es una visión estratégica un poquito diferente a la que veíamos antes, sino una visión estratégica en la que analizamos mucho más el futuro y buscamos no solo entender cómo la coyuntura va a impactar mis resultados del año, sino adelantarnos a tendencias. Y esa es una práctica que hay que empezar a introducir en nuestras vidas. Tengamos la posición que tengamos o seamos estudiantes, no importa. A tratar de participar de conversaciones que hablen sobre el futuro, sobre temas que hasta ahora no sabemos de qué se tratan, pero coquetear con esos temas nos va a ayudar a tener apertura. Entonces, estos son un poco el resumen de cómo algunas habilidades producto del COVID hoy tienen mucho mayor relevancia que antes y cómo ahora han entrado al tablero nuevas que antes no considerábamos ni siquiera cuando reclutábamos o capacitábamos a nuestro personal. Y este estudio a mí me ha hecho abrir los ojos en cómo debemos también abordar el estratégico rol de las áreas de recursos humanos.
y lo íntimamente relacionados que tienen que estar con los gerentes generales de las organizaciones y con todas las áreas para realmente comprender cuáles son sus retos, las necesidades de la organización, pero también qué está pasando con la persona. Porque hoy que hablamos de tanta transformación y todas las empresas hablamos de que estamos en una transformación digital o de otro tipo, la principal resistencia a la transformación es la persona, es la cultura. Porque si el individuo, el colaborador, no ve cómo se va a beneficiar y no ve cómo su función va a beneficiarse y no ve que haya coherencia con su propósito personal, difícilmente se va a subir en esa ola y tenemos que hacerlo. Y como personas también, tenemos que hacer este esfuerzo para poder reducir nuestra resistencia al cambio porque el cambio está acá para quedarse. Y el COVID hoy, gracias a Dios, nos ha abierto los ojos y a todos nos ha agarrado, como se dice, con los pantalones abajo. Pero eso ya no puede volver a suceder. Tenemos que estar siempre muy hambrientos y curiosos para ver cómo podemos evitar que vuelva a suceder, pero más que nada aprender a que el futuro lo puedo entender y puedo adaptarme. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, que es el resumen de esta investigación. Nuevamente les comparto mis coordenadas para seguir conversando y ahora sí, Jessica, creo que pasamos a preguntas. Voy a dejar de compartir. Acá está. Listo. Sí, tenemos algunas preguntas. Acá hemos recibido la pregunta de Sara Pamela González. Ella pregunta, ¿cómo puedo lograr tener un buen liderazgo emocional sin que me esfuerce en ser fuerte necesariamente? Tienes que esforzarte en ser fuerte. Primero, tienes que confiar en que puedes ser fuerte. Y ser fuerte no quiere decir que vas a ser una persona poco sensible o poco sentimental y no tener emociones. Hay que reconocer nuestras emociones y hay que también entenderlas y sentirlas. El día que quieres llorar, lloras, y eso no te va a hacer una persona débil, para nada. La persona fuerte es la persona que se atreve a sentir sin esconder, sin correrse de las emociones e irse a comer el litro de helado y los chocolates para distraerse. No, ser fuerte también significa que tú vas a entenderte, vas a permitirte sentir y te vas a permitir ser tú, pero por un ratito vas a sentirte mal. La persona fuerte, que es la persona positiva, tiene días negativos y no está con la sonrisa todo el día. La persona fuerte es la persona que tiene sus bajones, pero es capaz de levantarse. Y para ser fuerte te tienes que entrenar. Lo primero que te va a ayudar a levantarte del piso es trabajar tu propósito, tu para qué. Eso es lo que siempre levanta a las personas cuando uno está mal, porque uno necesita tener algo que te ilusione para poder seguir adelante. Es como cuando las personas se enferman y están graves, cuando tienen algo que los ilusione a quedarse, a no irse, a permanecer, luchar por su vida, les hace el cambio. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, diseñar ese algo, ese para qué. Y junto con eso, tus objetivos del 2020 y del 2021 que ya están ahí. Pero entrena tu cabeza. Como les dije, yo he sido una persona y sigo siendo una persona que batallo con sentirme débil, y soy débil muchísimas veces, pero ya me he convertido fuerte porque ahora he iniciado un plan de entrenamiento de mi cabeza. Y eso ya es un paso importantísimo. Y como se dice, guerréate todos los días. En mi Instagram, en mi Facebook, ahí tengo un montón de videitos sobre ese tema. Ok, acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el consejo o tip que nos darías para una persona que ha fracasado en todos sus emprendimientos y se siente derrotado? Ya, sentirse derrotado es natural cuando uno fracasa en emprendimientos, en el deporte, en el estudio, en el amor, en todo. Siempre uno se siente fracasado cuando te va mal. Sin embargo, como emprendedor o emprendedora, primero que te felicito, porque en tu caso lo que mencionas es que no has fracasado una vez, sino varias, pero
eso, el haber fracasado varias quiere decir que eres una persona resiliente, que a la primera no te diste por vencido y volviste a intentar y varias veces. Eso ya es la cosa más valiente que puedes tener y escríbelo en tu cuaderno porque es un tremendo mérito. Siéntete orgullosa de eso. Lo segundo es que un fracaso no lo debemos satanizar. Un fracaso puede generar en nosotros dos cosas. Uno, o te tumba al piso porque te sientes un perdedor y que no sirves para nada, que no es tu caso. O lo segundo es, fracasé, pero voy a hacer algo al respecto. Y lo que tienes que hacer es analizar qué pasó. Tienes que pasar por ese momento de reflexión. ¿Qué hice o qué no hice en mi emprendimiento que no me permitieron el éxito? Y analízalo, convérsalo con otras personas, con algún profesor, si quieres me escribes y lo podemos conversar más adelante, en algún momento yo feliz, o un mentor. Pero esa reflexión es fundamental y escribe cuáles crees tú que han sido los factores que contribuyeron a que te vaya mal y qué cosas necesitabas para acercarte a que te fuera bien. Eso te va a reducir la probabilidad de que te vuelva a ir mal más adelante. Pueden ser cosas de marketing, pueden ser cosas de capital, de socios, de tu propia mente, de no tener disciplina, un plan de trabajo, un plan de negocios, etc. Pero hay que analizarlo y escríbelo. Y si has tenido varios fracasos, maravilloso, porque tienes un montón de aprendizajes que analizar y vas a tener seguramente ya una ruta mucho más pavimentada para más adelante. Genial. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué papel tiene la empatía para un líder durante la pandemia? Uf, qué importante, qué bueno que lo han traído. La empatía definitivamente es algo a lo que todos hemos tenido que subirle volumen y muchos hemos tenido que aprender bien de qué se trata. Porque hay empatías y empatías. Y yo lo aprendí en carne propia, porque yo, por ejemplo, al inicio con mis alumnos, yo decía, pero yo entiendo cómo se están sintiendo cuando estaban un poco resistentes a los cambios, a la educación online, etc. Yo juraba que entendía, pero en realidad en el camino me di cuenta que no, porque lo que yo pensaba que iba a ser la solución para ellos, no era lo que realmente necesitaban. Necesitaban ser más escuchados, que comprendiéramos el tipo de ansiedad y estrés que vivían, etc. La empatía, sin embargo, es fundamental, pero para ser empáticos hay que comenzar con uno mismo y empezar a también ser empático con uno mismo, que tiene que ver con esto que hablé de la sobreexigencia. Y entender y ser compasivos con nosotros, también entender cómo nos estamos sintiendo en una situación como el COVID es indispensable y hay que escribirlo. Es súper sanador escribir las cosas. Escríbete los días que te sientes mal, escribe por qué. Me siento mal, creo que me siento mal por esto, porque a veces no es tan claro. Y comienza a mirarlo y analizarlo y también sé bueno contigo y dile, pucha, la verdad que tengo el derecho de sentirme mal porque por esto. Cuando tú aprendes a ser empático contigo, es mucho más sencillo ser empático con los demás. La compasión se despierta mucho más fácilmente y la bondad, ¿no? Justo mañana viernes es el Día Mundial de la Bondad. Por si acaso, en mi Instagram tengo la información, hay un congreso sobre la bondad en el mundo corporativo, políticas públicas en educación, en el que voy a participar si les provoca. Pero justamente investigué sobre eso y la bondad se basa en la empatía y en la acción. Pero partamos con ser empáticos con nosotros mismos y ejercitar, sobre todo aprender a escuchar, que es difícil. Ok, esta es la última pregunta. ¿Cuál es la habilidad que debe tener un egresado para poder competir en un mercado laboral y tener éxito? Ya, una persona que recién egresa de la universidad, el día de hoy es diferente a un egresado que terminó la universidad en el 2019, ¿no? Porque todos los egresados están llenos de ilusiones y eso no lo deben de perder.
pero es mucho más difícil mantener esa ilusión viva en un mercado tan complejo como el actual, producto del COVID y la coyuntura. Una habilidad que nunca debemos de perder es el optimismo. El optimismo es, o la actitud más que habilidad, el optimismo es confiar en creer que tu proyecto de vida vale la pena, pero tienes que diseñar tu proyecto de vida. Es indispensable que sepas a dónde quieres llegar. Primero trabajen en eso. ¿A dónde quieren llegar? ¿Cuál es tu gran sueño? ¿Cómo te ves tú de aquí a 10 años sin ninguna restricción? Diseña tu futuro, diseña tu felicidad, tu futuro, y empieza a partir de ahí cuál debe ser esa ruta. El egresado también tiene que tener muy clara cuáles son sus ventajas competitivas. Egresados como tú o como yo, hay un montón de diferentes universidades, pero cuando te entrevista a ti un gerente de recursos humanos, un reclutador, no te va a preguntar cosas técnicas de tu profesión, si eres comunicador, cómo funciona tal máquina, no te va a preguntar nada de eso. Va a conocerte a ti como persona. Le va a interesar cómo tú como persona, aparte de lo que viene ya descontado por tu título, ¿qué le vas a añadir tú al equipo? ¿Qué valor le vas a añadir? Y en eso sí tienes que enfocarte. Tienes que hacer un trabajo de identificar tus fortalezas, cuáles son las cosas que a ti en la universidad, en el colegio, o en los proyectos, en tus prácticas, te hacían resaltar, para qué tipo de cosas siempre te llamaban a ti, y cuando vayas a una entrevista, nunca vayas chupado. Siempre anda muy seguro de lo que tú puedes aportarle a esa organización, pero tenlo por escrito, para que cuando te pregunten, tú se los hagas súper evidente. Y lo otro que recomiendo es ser proactivo. Hoy tal vez no hayan tantas oportunidades como se tenían hace un año, hace 2 años, pero las oportunidades no las podemos generar nosotros. También ser un poquito agresivo, o sea, una proactividad es un poquito de agresividad también. Es decir, no esperes que te llamen. Si hay alguna empresa que te interesa, ustedes que están principalmente en el campo de la comunicación, algún canal de televisión, una radio, una agencia de producción, etcétera, si hay alguna que te guste, contáctalos, preséntate, pero preséntate no tímidamente diciendo este es mi currículum, no. A mí me gusta tu organización por X, Y, Z, yo creo que puedo aportarle en A, B, C. Inclusive puedes decirle, pruébame gratis por un mes, si te gusto, me contratas, si no, no. Prueba el producto. También, porque eso le va a dar, eso demuestra que tú tienes seguridad en lo que tú le puedes aportar a la organización. A mí me encanta, cuando yo he tenido algunos ejemplos de personas que han hecho eso conmigo y me pareció, yo nunca dejé de llamarlos, me pareció extraordinario eso, porque los diferencia. Ok. Queremos agradecerte muy de veras, doctora Carla, por su participación, muy agradecidos por responder todas las preguntas. Espero que podamos tenerla en otra oportunidad, y queremos también a todos nuestros alumnos, egresados que han participado de este webinar, y también el público en general, agradecerles a nombre de la Oficina de Seguimiento de Egresados, y esperamos que podamos tener otra oportunidad compartir estos saberes. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias por la invitación, y sí, que se repita. Feliz de compartir con ustedes y seguimos en contacto por redes sociales. Claro que sí. Buenas noches. Chao, gracias.